Tengan todos buenas noches, queridos hermanos, jóvenes. Qué bueno poder reunirnos un viernes más. Y como lo hemos estado anunciando en esta semana, hoy nos toca con un invitado súper especial. Ya, si ustedes vieron la pantalla, ya saben quién es. Voy a decir su nombre y sabemos que es de casa, que no necesita mucha introducción, pero igual le vamos a dejar que se presente para aquellos que no lo conocen. Así que, tu tiempo. Gracias, Germán, y buenas noches a todos los jóvenes de la Iglesia Central de Eclesía. Eh, bueno, tengo como 6 años de no ir a Eclesía, así que quizás muchos no me conocen, pero deben de saber que yo estuve cuando le pusieron el nombre a la Eclesía, ¿verdad? Así que tengo muchos años de estar asistiendo ahí. Mi nombre es Miguel Reyes, ¿verdad? Nací en la Iglesia Central, crecí en la Iglesia Central y ahora Dios me tiene aquí en Guatemala. Vine porque estoy estudiando en el Seminario Teológico Centroamericano, terminando mi maestría, y ahora también enseño ahí en esta institución, ¿verdad? Y bueno, tengo otros ministerios también, y me permitió casarme aquí en Guatemala, así que me tienen sujeto aquí, ¿verdad? Pero cuando pase la pandemia vamos a regresar, así que allá a El Salvador a visitar, ¿verdad? Porque ya tenemos casi 6 meses de no ir, quizás, o 5 meses, ¿verdad? De no ir, así que, bueno, pero me da gusto de estarlos acompañando esta noche, volver a recordar mis tiempos de joven, ¿verdad? Y bueno, saludos a todos los que están viendo. Gracias, Miguel, por haber aceptado la invitación. Eh, ya hace varios años, como Miguel dice, que estuvo como líder y fue de esos que planearon este nombre y todavía lo seguimos teniendo. Así que qué bendición poder compartir hoy esta noche con vos y poder pues meternos en un tema bastante importante por el tiempo que estamos viviendo. Y antes de meternos a ese tema, yo quiero pedirte que puedas orar y que nuestros corazones puedan estar concentrados en poder buscar al Señor y poder entender su palabra esta noche. Ok, oremos. Padre, gracias por este tiempo que nos das de estudiar tu palabra. Gracias porque en medio de las dificultades tú nos permites poder abrir tu santo libro y poder buscar en él la respuesta, Señora, a nuestras interrogantes. Quizás no, la Biblia no es un libro de respuestas, Padre, pero sí nos dan la guía para cómo conducirnos en esta vida. Sí nos dicen cómo eres tú, Señor, cuál es tu carácter, cuáles son tus obras. Y de ahí podemos nosotros aprender, Señor, y poder traer nuestras interrogantes, Padre, y poder ser interpelados por tu santa palabra. Porque traemos nuestros corazones, entonces, nuestras mentes ante ti, para que a través de tu libro, Señor, tú nos puedas hablar, tú nos puedas guiar, Señor, que tu Santo Espíritu también pueda hacer una obra de transformación en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestra voluntad, en nuestros sentimientos, para que no sea una palabra vacía, sino que también obre, Señor, y obre en el servicio y en el amor hacia los demás, que no solo seamos oidores olvidadizos, ¿verdad? Sino que hacedores de tu palabra, que es lo que deseamos. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das también de compartir, que pueda hablar a través, que tú puedas hablar a través de mí, Señor, que tu palabra también pueda ser el filtro de mis palabras, Padre, y que tu espíritu también pueda obrar, Señor, en mi mente y en mi corazón para poder decir lo que está en tu corazón. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Y queremos dar respuesta o intentar dar respuesta a algunas preguntas que pueden surgir y vienen del tiempo que estamos viviendo, un tiempo bastante duro que quizás no lo hubiéramos imaginado, estar pasando por todo esto, momentos de enfermedad, de muerte. Nada menos esta semana en la iglesia han habido varias muertes, hermanos siguen enfermando. Y la primera pregunta que queremos hacernos
y que Dios pues va a usar a Miguel para poder aclararnos a través de la palabra es, al ver todo esto que estamos pasando, todo este dolor, todo este tiempo de crisis, la pregunta, la primera pregunta que queremos hacernos es si realmente Dios es bueno. Mm. Sí, es una pregunta difícil, difícil, ¿verdad? En estos momentos, como ya lo dijiste. Eh, y una pregunta que se lo han hecho muchas personas, muchas personas. Es esto de Dios es bueno, ¿cuál es su bondad? ¿Por qué Dios, siendo bueno, permite que esto pase tantas cosas malas, verdad? Es precisamente esas preguntas que desde el pensamiento humano siempre han estado dando vueltas, ¿verdad? Y una cosa que no siempre tenemos respuestas exactas, ¿verdad? A las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, esta primera pregunta, ¿es Dios bueno? Y esto se puede responder de forma más fácil, pero otros tipos de preguntas que se derivan de esa respuesta a veces es un poquito más complicada. Y bueno, qué bueno que podemos tener este tiempo para intentar dar algunas guías, ¿verdad? Y lo primero que quiero decir es que lo que vamos a hacer es tratar de dar algunas guías bíblicas que nos dirijan hacia una respuesta, ¿verdad? Y no tanto filosofar y eso, ¿verdad? No tanto preguntarnos o hacer elucubraciones mentales, ¿verdad? Sino que ver lo que dice la Biblia y a partir de ahí poder responder las cosas, ¿verdad? ¿Es Dios realmente bueno a pesar de las cosas que están pasando? Bueno, la palabra de Dios al menos dice que sí, ¿verdad? La palabra de Dios dice que sí, Dios es bueno. Ustedes pueden ver los salmos, por ejemplo, los salmos, y yo tengo abierto nada más un salmo como un ejemplo, pero pueden verlo en un montón de salmos, y es el Salmo 118, lo que el salmista David va a decir, alaben a Dios. ¿Y por qué hay que alabar a Dios? Porque Él es bueno. Esa es la respuesta simple, ¿verdad? Dios es bueno, sí, Él es bueno. El salmista nos está diciendo que Él es bueno y después dice porque para siempre es un misericordia y la misericordia es como un derivado de esa bondad de Dios que va a estar muy en sintonía con lo que es Dios, ¿verdad? Dios es bueno, su carácter es bueno. Eh, no es como, por ejemplo, los dioses de la cultura griega, por ejemplo, o los dioses que estaban aquí, que pensaban y creían nuestros antepasados, ¿verdad? Pipiles y eso, ¿verdad? Mayas, que habían dioses malos, ¿verdad? Y que se vengaban y que hacían cosas malas, y los griegos también tenían esa concepción de dioses malos. El Dios de Israel es lo contrario, el Dios de Israel es un Dios bueno. Y la concepción judía era más completa porque no tenían diferentes dioses, allá habían dioses buenos y dioses malos. Pero como los judíos creían en un solo Dios, este Dios solo podía ser bueno, ¿verdad? Es el Dios bueno, no tenía doble cara, ni doble personalidad, ni es un Dios bipolar, ¿verdad? Que a veces es malo y a veces bueno. Dios es bueno y repetidamente lo van a estar diciendo los autores bíblicos, casi todos los autores bíblicos. En este caso hemos tomado las palabras del salmista, pero quizás una de las palabras más importantes para responder esa pregunta es las palabras del mismo Jesús, ¿verdad? Jesús nos vino a mostrar quién era Dios. Jesús nos vino a mostrar al Padre. Jesús en Juan va a decir, mírenme a mí, están viendo al Padre. Entonces, el mejor testigo que podemos tener de cómo es Dios es precisamente la palabra de Jesús. Y esto lo prediqué hace poquito en el Día del Padre, pero lo quiero volver a decir, que salió en transmisión, ¿verdad? Y Jesús va a decir en Mateo número 7, versículos del 9 al 11, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le da una piedra? ¿O si se le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Aquí está haciendo una comparación. Ustedes son malos, le va a decir, pero dan buenas cosas. Lo contrario es Dios. Si ustedes son malos, Dios es bueno. ¿Cuánto más Dios que es bueno dará buenas cosas a los que le pidan, ¿verdad? Y esta va a ser la constante. Una cuestión importante en esto es que la Biblia no solamente nos dice conceptualizaciones de Dios, no solamente nos dejan esta cuestión de Dios es bueno como un título.
Él es bueno porque hace cosas buenas. Si te fijaste, el Salmo decía, alaben porque Él es bueno. ¿Por qué? Porque su misericordia es para siempre. Es decir, lo que se demuestra de Él son las misericordias que nos da todos los días. Ahí podemos ver lo que es Dios. Aquí nos está diciendo, Dios da buenas cosas. Entonces Dios es bueno, ¿verdad? No solamente es un concepto de bondad, no solo es un concepto de moral buena, es que lo que Él hace es bueno. Vamos a la creación. Y cuando Él crea todas las cosas, él se regocija en lo que ha creado, porque todo lo que ha creado es bueno, ¿verdad? Esa es la forma de entender la bondad de Dios. Las cosas que Él da son buenas, ¿verdad? Y hay un pasaje más en Santiago que a mí me parece muy revelador y con esto termino la respuesta, porque es una respuesta simple, ¿verdad? Dios es bueno, sí es bueno. Y en Santiago 1:17, siguiendo este mismo concepto de que Él es lo que Él hace, ¿verdad? Dice, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay ni mudanza ni sombra de variación. Es la misma idea, es la misma idea. ¿Por qué Él puede dar cosas buenas? Bueno, porque Él es bueno. ¿Por qué todo lo que Él hace es perfecto? Bueno, porque Él es perfecto, pero nos da otras características después, y a mí me parece muy importante. En Él no hay mudanza. Es decir, lo que dijimos antes, no es un Dios griego de que un día está enojado y otro día está contento y depende cómo amanezca, como nosotros, que a veces amanecemos mal y actuamos mal, ¿verdad? Con el pie izquierdo, decimos nosotros. Dios no es así, Dios no amanece con el pie izquierdo. Dios es bueno, es perfecto y así obra. Y en Él no hay sombra de variación y en Él no hay mudanza. Por tanto, podemos estar confiados en esta verdad. Dios es bueno, sí, Él es bueno, ¿verdad? Y quizás sumando un poco más con la definición que nos ha dado, Dios es bueno, y el salmista también lo decía en el Salmo 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová. Es una invitación tremenda a realmente darnos cuenta lo bueno que es Él. Pero la siguiente pregunta, habiendo definido que Dios es bueno y no solamente porque Él es, sino las cosas que Él hace son buenas. Entonces, la segunda pregunta como que nos pondría ahí en qué pensar y es cómo se explican los versículos que parecen indicar que Dios manda las cosas malas. Si hemos hablado que Dios es bueno y que las cosas que Él hace son buenas. Entonces, ¿cómo explicamos estos versículos? Sí, fíjate, si la respuesta o sea, si diéramos una respuesta fácil y a la luz de esto que hemos visto son los 3 versículos, 4, ¿verdad? Pero toda la palabra de Dios está repleta del anuncio de la bondad de Dios y de que Él actúa de forma buena, ¿verdad? Con todas las personas. Es increíble, pero Él dice que incluso envía la lluvia sobre justos e injustos. Es decir, es incluso bueno con las personas que son malas con Él, ¿verdad? Entonces, si nosotros tuviéramos en perspectiva esto, no nos costaría dar la respuesta a esto, ¿verdad? Pero hay muchas personas que yo entiendo que enseñan que Dios también envía cosas malas, ¿verdad? Y hay versículos que parecieran, como has dicho, que dice estas cosas, ¿verdad? Yo voy a abordar 2 versículos. Cuando estaba en eso pensé en qué versículos poder, pero no hay muchos en realidad. No hay muchos versículos que nos dejen esta duda, ¿verdad? Pero hay menos 2 que sí los he oído citar constantemente al hablar de esto. Y el primer versículo está en Job, Job 2:10. Es una respuesta de Job. Y dice, Job dice, y él le dijo, y le está diciendo a la mujer, ¿verdad? Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Este nombre de fatua está, no se lo digan a su esposa los que estén casados, ni a sus novias los que tienen novio, ¿verdad? Como cualquier mujer tonta le está diciendo has hablado. Y aquí viene lo que dice Job, ¿verdad? ¿Qué le dice?
¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Luego dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. Una respuesta, una leída simple te diría esto. Des en cuenta, diría alguien. Aquí dice que Dios envía el bueno, pero también dice que debemos de recibir el mal de Dios, ¿verdad? Entonces, como que Dios envía el mal a las personas, ¿verdad? Esa es una lectura simple de esto. Pero muchas personas hacen esta lectura. Uh, yo lo que les invito es a ver la historia de Job. ¿De dónde viene el mal que le ocurre a Job? ¿De dónde viene? Una pregunta. Bueno, en el mismo capítulo 2 vemos esa reunión que tiene Satanás con Dios. Uh-huh. Sí, exacto. Parece que Dios está planteando que el envía el mal no es Dios, sino que es el diablo. Con el permiso de Dios, sí, ¿verdad? Con el permiso de Dios, sí. Pero es el diablo. Y la cuestión es esta, Job no lo sabe. Job en realidad en ningún momento sabe de dónde viene lo malo, ¿verdad? Todo lo que ocurre es entre el diablo y Dios y esa Tras corte escenario. celestial, ¿verdad? Sí, exacto. Pero Job no sabe de dónde viene esto, ¿verdad? Entonces, viéndolo desde el punto de vista de la narración, Job tiene mucha razón en decir, yo no sé de dónde viene, pero quizás viene de Dios y voy a recibir de Dios lo bueno y lo malo no lo voy a recibir. ¿Verdad? En su ignorancia, él puede decir que quizás Dios lo ha mandado. Cuando nosotros vemos el panorama completo, nos damos cuenta que Dios permite que el diablo obre, ¿verdad? Permite que la maldad obre en este sentido, porque el diablo es como la personificación de la maldad, pero no es Dios directamente enviando las situaciones, ¿verdad? De las cosas. Entonces, entendiendo bien este versículo, lo que deberíamos de pensar es, bueno, Job no sabía exactamente quién estaba mandando. Pero viendo el panorama general, no es Dios el que le está mandando lo malo. Es el diablo que le está intentando hacer caer, ¿verdad? Porque esa es la intención de Satanás, intentarlo hacer caer, ¿verdad? Como nos pasa a cualquiera de nosotros, ¿verdad? Entonces, ahí podemos descartar que la idea de que Dios manda lo malo, ¿verdad? La podemos seguir sosteniendo con este versículo. Hay otro versículo que es Lamentaciones, capítulo 3, y solo voy a abordar estos dos versículos. Y lo que yo espero es que podamos aprender a leerlas, la Biblia, ¿verdad? A veces leemos los versículos, pero no leemos los contextos de los versículos, ¿verdad? Entonces, si nos quedamos solo con el versículo de Job, bueno, ahí daría la impresión de que Dios lo ha mandado. Pero si vamos a la historia, nos damos cuenta que no es así. Lo mismo ocurre en Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3, versículo 38, 37 y 38. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno ni lo malo, ¿verdad? O lo malo y lo bueno. Quiero leérselos en otra versión, porque lo estoy leyendo en la Reina Valera, que es lo que regularmente leemos, pero lo voy a leer en otra versión, que es la NBI, ¿verdad? Puede ser cualquier otra actual, ¿verdad? Y él dice, ¿quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? Miren, la diferencia es grande, ¿verdad? Fíjense lo que dice la Reina Valera. ¿Quién será el que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Y la NBI dice, ¿quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden, ¿verdad? Es decir, alguien más hace algo, ¿verdad? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? Y en esa parte es muy similar, ¿verdad? No es por el mandato que puede acontecer, ¿verdad? Lo bueno y lo malo. Entonces, una lectura sencilla de ambas versiones pudiera decir, parece que Dios manda lo malo. Ahora, veamos lo que está pasando en Lamentaciones, veamos lo que está pasando y vean lo que dice
primer versículo del capítulo 3. Yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el activo enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y en la luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Y comienza a hacer una serie de lamentos, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿de qué se está refiriendo Jeremías en esto? Bueno, lo que está refiriéndose es el lamento porque la ciudad de Jerusalén ha sido destruida. La ciudad de Jerusalén ha sido destruida y él se lamenta sobre las ruinas de Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén fue destruida? ¿Por qué la ciudad y todo el reino de Israel fue dispersado? Bueno, cuando nosotros podemos pensar, no es un capricho de Dios el que ha pasado. Israel quebranta el pacto con Dios. Y vean, es interesante, pero el pacto con Dios en Deuteronomio era extremadamente claro. Él les decía, si ustedes me obedecen, van a tener bendición. Y esta frase que le gusta a la gente, van a ser cabeza y no cola, van a ir adelante, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Si obedecen, pero si desobedecen, bueno, les va a venir el montón de catástrofes. Lo que entendemos es que la ruina de Israel es precisamente eso. Los profetas anunciaron vez a vez, ustedes están quebrando el pacto de Dios. Y quebrar el pacto de Dios significaba destrucción para ellos. ¿Destrucción unilateral? No. El pueblo había hecho un pacto con Dios. El pueblo había aceptado esas condiciones. El pueblo había dicho, sí, Señor, te obedeceremos. Sí, Señor, andaremos tras tus caminos. Sí, Señor, nosotros vamos a ser tu pueblo. Pero lo que hicieron fue lo contrario. Y lo que les pasó fue precisamente lo que ya habían acordado en el pacto, lo que Dios ya les había dicho. Es decir, lo que les pasó no es una medida unilateral de Dios, es la consecuencia del pecado de Israel. Cuando Jeremías está diciendo entonces, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Verdad? Va a decir después, laméntese en su. Él lo está respondiendo en los siguientes versículos. ¿Qué es lo que ha causado que venga la destrucción? Cuando él está diciendo, sucedió algo que el Señor no mandó, lo que se está refiriendo es, acuérdense que Dios ya les había dicho que iba a pasar. Esto no ha pasado por el azar y porque Dios es malo y porque les envía cosas. Ustedes han quebrado el pacto. Y esto ya estaba anunciado. Y esto ya lo había dicho. Jeremías mismo les había dicho un montón de veces. Así que no vengan pretendiendo que no saben. De la boca del Altísimo no sale lo malo, y en este caso lo malo debemos de entenderlo como lo malo para el pueblo de Israel. El castigo porque ellos han sido malos, ¿verdad? Es decir, no es una maldad de que Dios tenga unos malos sentimientos y por eso envíe cosas. No, es simplemente que Dios envía las consecuencias que el pueblo se había buscado. Lo malo debe entenderse como eso, como las consecuencias del pecado. Y el siguiente versículo lo dice, pues, laméntese el hombre por sus pecados. Por eso, después los versículos 40 y 41 son los versículos más conocidos de este libro. Por eso escudriñémonos. Es decir, esto no está, el que venga lo malo para el pueblo, no está en su decisión en Dios al final. Escudriñen sus caminos, dice. Vuélvanse a Jehová. Levanten sus corazones y sus manos hacia el cielo, porque nosotros nos hemos rebelado y fuimos rebeldes. Fíjate el hilo de pensamiento. Es decir, ellos en realidad no están echando la culpa a Dios. Obviamente Dios les ha mandado lo que ellos se han buscado. Fíjate lo que dice anteriormente, antes de ese versículo 25, versículo 24, o desde antes. Pero nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, lo esperaré. Mira el 25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar. Es interesante, pero el libro de Lamentaciones te
termina con una llamado. Claro, él dice, nos has desechado, dice, lo destruyó, ¿verdad? Te has airado contra nosotros. Estuvo dura la destrucción. Pero el versículo 21 dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos, dice. Renueva nuestros días como al principio. Cuando nosotros reflexionamos en este capítulo, nos damos cuenta que lo que Jeremías está hablando es simplemente volviendo la condición del pueblo de Israel. Cuando él les dice, habrá algo, sucedió algo que Dios no mandó, lo que ha mandado el Señor es lo que ya habían hablado ellos. La consecuencia del pecado de Israel, la consecuencia del pecado. Pero el Señor perdona, pero el Señor perdona, pero el Señor es bueno. Él lo enfatiza en los versículos, él es bueno, su misericordia es para siempre. De Él viene la salvación. De Él viene la salvación. Él nos puede hacer volver, dice al final. Y ahí es donde se revela su condición de bondad. Entonces, ¿por qué Jeremías dice que manda lo malo? Bueno, porque él puede mandar el castigo a aquellos que se han rebelado en contra de Él. Pero vean, somos nosotros los que hemos provocado eso. No es Dios. No es como a veces lo pensamos, ¿verdad? Es que Dios nos manda esto para probarnos. Es que Dios nos manda esto para un montón de cosas, ¿verdad? Es que inventamos esto es que es el propósito de Dios, ¿verdad? Que esté atravesando. Muchas veces lo que estamos pasando es lo que nosotros nos hemos construido, ¿verdad? El pueblo de Israel lo entendía bien y Jeremías lo entendía bien, pero a veces nosotros no lo entendemos de esa manera. Entonces, de esa manera podemos entender estos versículos, viendo el panorama general, ¿realmente Dios mandó? Bueno, parece que el diablo mandó. Jeremías, ¿realmente Dios lo hizo sin ninguna causa? No. En realidad lo que Dios mandó es el castigo que ya les había dicho que iban a tener porque ellos se rebelaron contra Él. Pero incluso en medio del castigo, Dios se revela su verdadero carácter. Dios revela que Él es bueno. Dios revela que hay misericordia en Él. Dios revela que hay perdón en Él. Dios revela que hay salvación en Él. Incluso en medio de esos momentos complicados, ¿verdad? Entonces, por ahí podríamos entender esos dos versículos, ¿verdad? Dios no es un déspota caprichoso. No es un déspota caprichoso. Dios actúa de acuerdo a su pacto, y en el pacto estaba el castigo al pueblo de Israel por su rebelión y a su carácter. Y la bondad de Dios es parte de su carácter. Por eso tenemos que comprender bien quién es Dios y quién es el Dios que nos revela a Jesús también, ¿verdad? Para leer con detenimiento estos versículos. Ahora, en esa misma búsqueda de entendimiento y descubrir quién es nuestro Dios, puede surgir una pregunta más y es, al darnos cuenta, respondimos la primera pregunta, si Dios era bueno. La palabra en toda ella nos muestra que Dios es bueno. Entonces la siguiente pregunta es, si de verdad Dios es bueno, ¿por qué hay sufrimiento? Y no sé si tiene parte que ver la respuesta que acabas de dar anteriormente con esta pregunta que hoy nos estamos haciendo. Sí, sin duda. Ya al menos podemos contestar dos cosas de la maldad, pero la voy a dejar de último porque también el pueblo de Israel se preguntaba esas cosas, ¿verdad? ¿Por qué pasan cosas? Y bueno, hay diferentes respuestas en la Biblia. Por ejemplo, tenemos una primera respuesta en los proverbios. En los proverbios es esto que se le llama sabiduría positiva, es esto de hace esto y te va a pasar esto, hace esto otro y te va a pasar esto otro, ¿verdad? Muy en la línea de cómo Dios se revela en el pacto, por ejemplo.
si ustedes actúan de esta manera, Dios va a actuar de esta manera, si ustedes actúan de esta manera, Dios actúa de esta manera. Es la manera más simple de entender por qué ocurren cosas malas, ¿verdad? Si yo desobedezco, obviamente va a haber un castigo, ¿verdad? Entonces, lo primero que podemos decir, y la respuesta más simple ante el sufrimiento, es que muchas veces sufrimos porque obramos mal, ¿verdad? Los proverbios está repleto de lugares de decirnos de qué cosas malas actuamos y de qué consecuencias malas nos va a traer, ¿verdad? Entonces, lo primero es actuamos mal. Y esto lo quiero enfatizar, porque a veces esta respuesta, que es la más sencilla, es la que más se nos olvida. Es la que más se nos olvida. Preferimos echarle la culpa al diablo, ¿verdad? Preferimos echarle la culpa al proceso de Dios, preferimos echarle la culpa a la voluntad divina de Dios, pero muchas veces no nos echamos la culpa a nosotros, pues. Y yo pienso en mi vida y la mayor cosa que me han pasado malas es porque yo me las he buscado. O sea, yo he sido malo y obviamente las consecuencias han sido malas para mí. Pero yo, gracias a Dios, nunca tuve la ingenuidad de decir, no, el Señor ha querido que pase esto. No, hombre, Dios, Dios a veces ni tiene nada que ver si yo soy el que me he metido en esas cosas. ¿Me entiendes? Entonces, la respuesta a veces más fácil es la respuesta que a veces nos cuesta aceptar. A veces sufrimos porque yo me he metido en esto. ¿Por qué he dejado la U? Se preguntan algunos, pero ay, señor, dejé este examen en la U, bueno, ni estudiaste, entonces, ¿cómo quieres pasar? Pues, ¿me entiendes? Y ahora estás sufriendo, pero ni estudias. Entonces, respuesta fácil y de la sabiduría del pueblo de Israel es, bueno, te va mal porque obras mal. Entonces, pero en la misma palabra también vemos cómo problematizan esto. Y ya por ejemplo, en Eclesiastés, se preguntan, pero yo veo gente justa que le ocurre cosas malas, ¿verdad? Y quizás aquí viene la complicación. Gente justa que le ocurre cosas malas, sí. Parte de esa respuesta es lo que Job quiere tratar. El libro de Eclesiastés, el libro de Job, pertenece a otro tipo de sabiduría, una sabiduría un poco más elaborada. No tan de respuestas simples, no tan de que haces mal, te va a ir mal, haces bien, te va a ir bien. A veces hacemos bien y no nos va bien, ¿verdad? A veces somos justos y no nos va bien. Bueno, Job nos va a dar otra respuesta un poco más elaborada. Es que a veces los justos sufren por la maldad que existe alrededor. Y la maldad personificada en el diablo, ¿verdad? Hay maldad en el mundo. Hay maldad en el mundo. Y el diablo anda suelto, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y a veces cosas que nos pasan pueden venir de esa personificación de la maldad. Sufrimiento que nos pasa pueden venir de eso. A Job le pasó, pero a nosotros también nos puede pasar. El mismo Jesús estuvo tentado por el diablo, poniéndolo a prueba. A nosotros también nos puede pasar. La maldad nos puede poner a prueba. Y ahora, la maldad no solo se personifica en el diablo. La maldad está en todo el mundo, ¿verdad? La maldad puede estar incrustada en instituciones, por ejemplo. Ahí tenemos instituciones del Estado y cosas así, ¿verdad? Que nosotros decimos, qué difícil es ir a esta institución, porque cómo me hacen perder el tiempo y todos son bravos y las quejas. Bueno, porque la maldad se ha incrustado en este lugar y nos hacen sufrir, a pesar de que nosotros vemos con la mejor actitud, pero la maldad se ha incrustado ahí y nos traen sufrimiento, aunque seamos justos. Ahora lo que estamos pasando en la pandemia y vemos ahorita la crisis hospitalaria que tenemos. ¿Por qué tenemos crisis hospitalaria? Bueno, vamos atrás, hay un montón de gente que se robó un montón de dinero. ¿Por qué? Por la maldad que se ha incrustado en los lugares. Y entonces nos hacen sufrir. Ahora que necesitamos la salud para todos, ahora estamos sufriendo. ¿Sufrimos porque yo como ser individual soy malo? No. Pero la maldad que se ha incrustado en el mundo nos está haciendo sufrir. Y eso es lo que Job nos está tratando de vislumbrar. Hay justos que sufren por la maldad que hay en el mundo. Porque hay maldad, ¿verdad? Que no podemos controlar.
Y regularmente lo único que podemos hacer es sufrirla, ¿verdad? Y podemos dar un montón de ejemplos de esto, ¿verdad? Policías que han matado personas por la maldad incrustada, ¿verdad? En instituciones, y etcétera, 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 ¿verdad? Hay maldad en el mundo, por eso hay sufrimiento. En el caso de Lamentaciones, nos da la respuesta más simple, ¿verdad? Hay maldad porque nos estamos sufriendo por desobediencia. Y más que todo, es el caso de los cristianos. Muchas veces los cristianos sufrimos porque estamos recibiendo la corrección de Dios. Y la corrección no es mala. O sea, para nosotros es mala. O sea, la sentimos como mala. Pero en realidad la corrección de Dios es buena. Un árbol que está creciendo torcido y lo quieren enderezar, eso es para bien del árbol. Eso es para bien del árbol. Claro, el proceso cuesta. Pero bueno, tenemos que vivirlo. Entonces a veces sufrimos como pueblo de Dios. Aquí no tanto la humanidad, porque la humanidad sufre por la maldad, pero como pueblo de Dios podemos sufrir. ¿Cómo sufrieron el pueblo de Israel en Lamentaciones? A veces sufre porque Dios está corrigiéndonos, ¿verdad? Dios está corrigiéndonos. ¿Qué padre bueno va a dejar que su hijo crezca mal? Van a reflexionar en el Nuevo Testamento. Aquel padre bueno es aquel que castiga. Y también hay reflexiones en el mismo Proverbio acerca de esta misma idea, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Dios a veces pudiera sufrir por esto. Diferente es que digamos que la pandemia es esto, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver después, ¿verdad? Si la pandemia es parte de esto, que a mí me parece que no, ¿verdad? Pero nosotros podemos sufrir por la corrección que Dios nos puede dar. Y ahí me parece una tercera cosa que está muy ligada a esto. Santiago va a decir que la maldad no solo está afuera, sino que la maldad está dentro, ¿verdad? El pecado está en nosotros. Y el pecado que está en nosotros nos puede llevar a sufrir, ¿verdad? Que ya lo hemos hablado en los proverbios, ¿verdad? Entonces, nos puede llevar a hacer cosas que nos causen sufrimiento. Y esto a todo el mundo le pasa, porque todos mantenemos esa misma condición de pecado, ¿verdad? Entonces, esa es la respuesta, ¿verdad? ¿Por qué hay sufrimiento a pesar de que Dios es bueno? Bueno, porque hay maldad. Y hay maldad. Está la maldad estructural, está el pecado que cometemos, está el pecado que está dentro de nosotros, ¿verdad? Y que nos hace sufrir, ¿verdad? Y mientras haya maldad en el mundo y en nosotros, va a haber sufrimiento, aunque nosotros busquemos hacer las cosas bien y busquemos hacer las cosas de justicia y busquemos seguir el camino de Dios. Y una de las cosas que decían era que con esta pandemia íbamos a salir diferentes, las cosas iban a ser diferentes, pero yo creo que ha quedado más que claro que la maldad del hombre no tiene límite. Gente que se ha recuperado por la gracia de Dios ahora, bueno, ahora ya lo prohibieron acá, pero intentando vender su plasma para que otro se recuperara. Y Sí. solo me lleva a pensar lo que Dios vio en Génesis cuando antes de que le dijera a Noé, construirte un arca, dice que vio que el corazón del hombre estaba continuamente inclinado al mal y la cosa aún no ha cambiado. Y Sí. es parte del sufrimiento, el pecado, la consecuencia. Pero bueno, yo creo que hasta este punto hemos logrado reflexionar bastantes cosas y tratar de dar respuesta, aunque aún nos quedan algunas cosas por ver. Entonces yo creo que vamos a parar acá y vamos a continuar la otra semana. ¿Qué te parece, Miguel? Me parece bien. Seguimos la otra Y semana. la otra semana sigamos reflexionando en ¿qué respuesta deberíamos estar dando ante el sufrimiento, ante estas dificultades que hoy estamos viviendo? ¿Cuál sería la respuesta de la iglesia?
Así que queremos invitarles, hermanos, a que puedan también seguirnos la siguiente semana. Miguel, ¿te gustaría terminar orando? Sí, claro, oremos. Padre, gracias por este tiempo que hemos tenido a la luz de tu palabra. Gracias porque ella es viva, es eficaz, nos corta, Señor, corta nuestras intenciones, corta nuestros pensamientos, Señor, nos alinea, Señor, a tu camino. Te pido que podamos simplemente dejar que ella nos transforme y principalmente dejar que transforme nuestra propia percepción que tenemos de ti. Gracias porque podemos entender que tú eres bueno, de que no hay mudanza ni variación en esa bondad que tú tienes y que no solo eres bueno de título, demuestras tu bondad a cada uno de nosotros. Y vamos a seguir reflexionando, porque en la medida en que te conozcamos de mejor manera a ti, en esa medida vamos a seguir caminando de mejor manera en tus propósitos, en tus caminos, en ese camino de bondad que tú nos has trazado. Te pido que bendiga los corazones de cada uno de los jóvenes, de cada uno de los hermanos que se ha conectado y que nos ayudes a seguir reflexionando en esto, Padre, porque sin duda la iglesia necesita seguir reflexionando a la luz de tu palabra acerca de cómo debemos de comportarnos ante esta realidad que tú eres bueno, pero ante la realidad de que muchas veces estamos sufriendo, Señor, en este mundo. Te alabamos, te bendecimos, porque has sido grande y bueno en nuestras vidas. Lo hemos visto a lo largo de nuestros años de vida y seguramente lo seguiremos viendo, porque así eres tú. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Miguel, por tu tiempo. Gracias por las palabras que el Señor puso en tu corazón para compartirnos. Y a los jóvenes queremos recordarles que tenemos una reunión justo terminando esta. Nos vemos, vamos a seguir ahí con Miguel conversando, pero ahora vas a poder preguntar si tenés alguna duda, algo específico que no te quedó claro, pues nos vemos ahí en la reunión para poder aclarar todo esto. Hermanos, nos vemos el domingo. Que Dios les bendiga. Bendiciones.